Hola, mi nombre es Dayana, soy alumna del Instituto Adolart y bueno, en esta oportunidad tengo que presentar un trabajo respecto al libro de Jeremías y las expresiones musicales que se encuentran en ese libro. Para empezar, quiero hablar un poco de Jeremías, lo que él era. Él era un profeta elegido por el Señor. Él escribió el libro de Lamentaciones y fue llamado por el Señor a los 20 años. Sí, a los 20. Súper chico y no tanto a la vez, ¿no? Para algunas cosas. Pero lo que más llama la atención de este llamado es que él rechaza ese llamado. Al escuchar al Señor, temió y intentó rechazarlo. Pero el Señor, haciéndole entender que fue elegido desde el vientre de su madre, con muy precisas palabras, le hizo entender a Jeremías y a apoderarse de su llamado. Jeremías le decía: Señor, soy solo un muchacho, no sé ni hablar, ¿cómo voy a hacer esto? No creyendo y no confiando en él mismo, ¿no? Y el Señor le contestó: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande, y dirás todo lo que te ordene. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y el Señor extendió su mano y lo tocó, y le dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Maravillado con eso, no pudo resistir al llamado, obviamente. El Señor le estaba dando todo lo que él tenía, todo su depósito, toda su confianza en este muchachito Jeremías, y así es como comienza su ministerio profético, digamos. Jeremías trabajó en un momento muy difícil, digamos, trabajó porque era su ministerio, su servicio, ¿no?, ante el pueblo. Fue difícil porque históricamente hablando, fue en el reinado de Josías, cuando él estuvo como más al mando y expuesto a poder abogar en el momento cuando Babilonia quería apoderarse, ¿no?, de tener un dominio sobre el pueblo de Israel. Que la idolatría había reemplazado la religión que alguna vez fue revelada a Judá. Se manifiesta con claridad en las profecías de Jeremías, en el sentido del dolor, el rechazo, y lo que el Señor les decía: vuelvan, arrepiéntanse, vuelvan a mí, humíllense, que vuelvan el corazón al Señor, ¿no? Esta apostasía hacía que le cause una angustia espiritual a Jeremías. Sin embargo, él era un guerrero, él se tomó de lo que el Señor le dijo y pudo seguir con esas profecías, siguió adelante, no le importó que lo juzguen, no le importó que lo apedreen, no le importó que lo rechacen. Él sabía lo que tenía que hacer, y junto con esto tenía su función, que era una atalaya. El libro de Jeremías, en el primer capítulo, más precisamente del 1 al 19, podemos ver lo que es el llamado a Jeremías y a su ministerio profético. Como decía al principio, él intentó rechazar ese llamado, no estando seguro de quién era, no entendiendo quizás quién era él en las manos del Señor, pero el Señor una vez más lo hace y le confirma y le dice: fuiste elegido desde el vientre de tu madre. Y le dice: puse como columna de bronce, te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas. Más autoridad que esa creo que no hay, como para que te quedes confiado en que el Señor te va a usar. Después tenemos del capítulo 2 al 13, nos muestra cómo el Señor lo capacita a Jeremías para reconstruir las condiciones las cuales, en las que él profetizaba, obviamente, ¿no? Lo capacita, le dice: tenés que hacer esto, tenés que decir esto, tenés que hacer esto otro, tenés que hablar con este, el Señor lo capacita. Esto quiere decir que el Señor, cuando nos envía a hacer algo, no nos va a mandar a cabeza de tarro, sino que nos va a capacitar, nos va a mostrar por dónde, cómo y cuándo hacerlo.
para que vayamos confiados y para que entendamos que las cosas para Dios se hacen perfectas, como a Él le agrada. En el capítulo del 14 al 33 nos revela la conciencia que tenía Jeremías en cuanto a Dios y la relación que él tenía con Dios. En ese momento él toma confianza después de ser capacitado y se convierte en un guerrero y atalaya del Señor. Ahí es como que aflora completamente su ministerio. Volviendo a los capítulos anteriores, en el 4, podemos ver cómo se anunciaba una invasión a Judá y cómo estos reaccionaban, ¿no? Con expresiones de luto. Los hebreos eran muy expresivos con respecto a las fiestas y a sus tristezas también. Entonces, lo que hacía Jeremías era profetizar obviamente lo que el Señor le mandaba. Y en el capítulo 4, versículo 19, lo voy a leer. El Señor le muestra de una manera más personificada, digamos, el dolor que puede llegar a sentir con respecto a la situación que le va a suceder al pueblo. Le hace sentir en carne propia su dolor. Jeremías al tener esa visión y escuchar esa profecía que el Señor le envía que reproduzca a su pueblo, siente una trompeta y a través de esa trompeta el Señor le hace sentir ese dolor y las circunstancias que podían llegar a pasar si el pueblo seguía dándole la espalda al Señor. En Jeremías 4, versículo 19 dice: «¿Cómo me duelen las entrañas? Cómo me duele el corazón. Siento que el corazón se me sale. Ay, alma mía, puedes guardar silencio, pues has oído los toques de trompeta y los alaridos de guerra». Y yo creo que el Señor quiso que sea tan personificado, tan mutuo, ¿no? Están dentro de nosotros, están como a la par de Jeremías, para que él entienda y no calle la profecía, para que entienda la importancia de lo que era esto. El Señor le mostraba al profeta cómo anunciar las profecías y conocimientos ante el pueblo. En su mayoría había un instrumento que llamaba la atención, por así decirlo, para que anuncien estas mismas, ¿no? Para que el pueblo de alguna manera diga: está pasando algo, están anunciando algo. Y fueron utilizados en muchas profecías instrumentos. En el capítulo 31, versículo 4, demuestra como que también así las malas noticias, de alguna manera, las profecías en cuanto a alertar al pueblo de las invasiones, de las guerras y del dolor del Señor, también existían las profecías en cuanto a la victoria. Dice: «Yo volveré a reconstruirte, virginal Jerusalén, y serás reconstruida, y te adornarán con panderos para que dances con alegría». Esto quiere decir que el Señor, así como anunciaba proféticamente a través de Jeremías las malas noticias o las malas nuevas, o como quieran llamarlo, también anunciaba las buenas noticias, las noticias de victoria, en las que el pueblo iba a salir victorioso, en las que el pueblo iba a reencontrarse con el Señor. Así es como demostramos con ese trabajo la importancia de los instrumentos musicales en el libro de Jeremías. Tanto en las buenas como en las malas, el Señor hacía anunciar sus profecías con diferentes instrumentos musicales y expresiones. Tanto como en la vida cotidiana uno puede expresar gozo, alegría, tristeza, dolor, también en esos tiempos las profecías del Señor se expresaban a través de instrumentos, a través de danzas, así como trompetas, panderos, flautas y demás expresiones corporales para expresar lo que el Señor quería decir.
Entonces, esto quiere decir que los instrumentos musicales, la adoración y la alabanza es fundamental desde el vamos para poder expresar lo que el Señor quiere decir al pueblo, así sean buenas o malas noticias. Y bueno, con esto concluimos. Tratamos de hacerlo mejor desde nuestro grupo. Y bueno, le quiero dar gracias a mis compañeros que colaboraron y gracias por esta oportunidad de poder expresar y dar la exposición para este trabajo práctico casi final. Muchas gracias.